Prepárense. El panorama está cambiando a una velocidad increíble. Así es. Davos 2025 se ha centrado en las industrias en la era inteligente, un tema que refleja la tensión que enfrentan los líderes al intentar equilibrar los objetivos a corto plazo con la transformación a largo plazo que exigen estas nuevas tecnologías. Exacto. Y lo que más me llama la atención es que la tecnología ya no es una cuestión sectorial. Se ha convertido en el principal motor de cambio en todos los ámbitos. Las últimas encuestas muestran que la tecnología, incluyendo la IA y la computación cuántica, son ahora los principales motores de disrupción para las empresas de todos los sectores, no solo los tecnológicos. Es un cambio de paradigma total. Y hablando de tecnologías clave, tenemos un buen puñado. Inteligencia artificial, computación cuántica, blockchain, biotecnología, robótica y automatización. ¿Por qué estas tecnologías están cambiando las reglas del juego? Cada una tiene un potencial disruptivo enorme. La IA está transformando sectores como la atención médica o la logística. La computación cuántica promete resolver problemas que están fuera del alcance de los ordenadores actuales. Y blockchain está revolucionando la forma en que gestionamos las transacciones y la información. Y todo esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿De dónde sacaremos la energía para alimentar esta revolución tecnológica? Porque la demanda va a ser descomunal. De hecho, se prevé que para 2026 el consumo de electricidad solo para centros de datos podría alcanzar los 1000 terawatt-horas, el equivalente al consumo energético total de Japón. Precisamente. La sostenibilidad se convierte en un factor crítico. No podemos hablar de la era inteligente sin abordar el impacto energético. ¿Cómo vamos a obtener esa energía de manera sostenible? Este es uno de los grandes retos que debemos afrontar. Y hablando del Foro Económico Mundial, ¿qué nos puedes contar sobre la Red Global de Faros y su nuevo informe sobre la reducción digital? La Red Global de Faros reconoce empresas que logran un impacto excepcional a través de la transformación digital. El nuevo informe se centra en cómo las empresas pueden usar la tecnología para reducir su huella ambiental, algo fundamental en la era inteligente, donde la sostenibilidad debe ser una prioridad. Y no podemos olvidarnos del GovTech. Se proyecta que para 2034, su valor público alcanzará los 9,8 billones de dólares. ¿Qué implicaciones tiene esto para los ciudadanos? GovTech, o tecnología gubernamental, busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad de los gobiernos. Imagina un mundo donde los trámites burocráticos se simplifican, la información pública es accesible para todos, y los servicios se adaptan a las necesidades individuales. Ese es el potencial del GovTech. Suena prometedor, pero también hay que ser conscientes de los desafíos, como la ciberseguridad. ¿Qué nos dice el informe del Foro Económico Mundial sobre este tema? El informe destaca la creciente complejidad del panorama digital debido a las tensiones geopolíticas y a las nuevas tecnologías. La desigualdad en ciberseguridad es cada vez mayor, lo que significa que algunos países y organizaciones están más preparados que otros para afrontar las ciberamenazas. Y eso nos afecta a todos, ya que aumenta el riesgo global. Y hablando de transformación digital, hay un concepto clave que debemos abordar: la cuarta revolución industrial. Claro, la cuarta revolución industrial. ¿Cómo encaja en este panorama de la era inteligente? ¿Son lo mismo o hay matices? La cuarta revolución industrial, impulsada por tecnologías como la IA, la robótica y el Internet de las cosas, está en el corazón de la transformación hacia la era inteligente. Es la fuerza que está desdibujando las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico. Entiendo. Pero si la cuarta revolución industrial ya está en marcha, ¿qué aporta de nuevo a esta era inteligente? No es solo una forma diferente de llamar a lo mismo. Es una buena pregunta. La era inteligente va más allá de la simple adopción de tecnologías. Se trata de cómo estas tecnologías convergen e interactúan entre sí para crear sistemas más inteligentes, interconectados y autónomos. Es un nuevo nivel de sofisticación y complejidad. O sea, que no se trata solo de tener robots o inteligencia artificial, sino de cómo esas tecnologías se combinan para crear algo totalmente nuevo. Es así. Exactamente. Es como una orquesta en la que cada instrumento, cada tecnología, toca su parte para crear una sinfonía de innovación. Interesante analogía. Y hablando de la orquesta de la era inteligente, ¿qué habilidades y conocimientos serán necesarios para dirigirla? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estar preparado para este futuro? Las habilidades técnicas en áreas como la IA, la ciencia de datos y la ciberseguridad serán cada vez más demandadas. Pero también serán cruciales las habilidades blandas, como la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. Tiene sentido. En un mundo en constante cambio, la capacidad de aprender y adaptarse será esencial. De todas las tecnologías que impulsan esta transformación, hay una que me llama especialmente la atención: la computación cuántica. ¿Puedes contarnos un poco más sobre su potencial? Por supuesto. La computación cuántica tiene el potencial de revolucionar campos como la medicina, la ciencia de los materiales y la inteligencia artificial. Su capacidad para realizar cálculos complejos a una velocidad asombrosa abre un abanico de posibilidades inimaginables hasta ahora. Por ejemplo,
¿En qué áreas concretas de la medicina podría tener un impacto la computación cuántica? Podríamos ver avances increíbles en el desarrollo de nuevos medicamentos, el diagnóstico precoz de enfermedades y la medicina personalizada. Imagínate poder simular el comportamiento de las moléculas a nivel cuántico para diseñar fármacos más eficaces, con menos efectos secundarios. Suena a ciencia ficción. ¿Y qué pasa con la biotecnología? ¿Qué tipo de innovaciones podemos esperar en este campo? La biotecnología está experimentando avances increíbles en áreas como la ingeniería genética, la biología sintética y la medicina regenerativa. Estamos hablando de la posibilidad de curar enfermedades genéticas, crear órganos artificiales e incluso extender la esperanza de vida. Increíble. Las posibilidades son realmente asombrosas. Pero con semejante poder en nuestras manos, no podemos olvidar los riesgos y las implicaciones éticas de estas tecnologías, ¿verdad? Por supuesto. No podemos hablar de la era inteligente sin abordar las cuestiones éticas. ¿Cómo garantizamos que la IA se utiliza de forma responsable? ¿Cómo protegemos la privacidad de los datos en un mundo hiperconectado? ¿Cómo nos aseguramos de que los beneficios de la tecnología se distribuyen de forma justa? Son preguntas importantes que debemos plantearnos. Y hablando de distribución justa, la era inteligente también plantea desafíos en términos de desigualdad y acceso a la tecnología. La brecha digital es un problema real. Es cierto, la brecha digital, la diferencia entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, es un problema creciente. Debemos asegurarnos de que la era inteligente beneficia a toda la humanidad, no solo a unos pocos privilegiados. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo pueden las empresas prepararse para la era inteligente? ¿Qué pasos concretos pueden dar? En primer lugar, deben adoptar una mentalidad digital. Esto significa invertir en tecnologías digitales, capacitar a sus empleados y adaptar sus procesos a la nueva realidad digital. ¿Y qué pasa con la innovación? ¿Cómo pueden las empresas fomentar una cultura de innovación en la era inteligente? La innovación es clave para el éxito en la era inteligente. Las empresas deben estar dispuestas a experimentar con nuevas tecnologías, asumir riesgos y aprender de sus errores. También deben crear un entorno que fomente la creatividad y la colaboración. Es decir, no se trata solo de comprar la última tecnología, sino de integrar la innovación en el ADN de la empresa. Exactamente. La era inteligente requiere un cambio de mentalidad, una apertura al cambio y una apuesta decidida por la innovación. Y mientras las empresas se adaptan, ¿qué papel juegan los gobiernos en la configuración de la era inteligente? ¿Qué pueden hacer para facilitar la transición a este nuevo modelo? Los gobiernos tienen un papel fundamental. Deben crear un entorno regulatorio favorable a la innovación, invertir en infraestructuras digitales y garantizar que la tecnología se utiliza de forma ética y responsable. Es decir, los gobiernos deben ser facilitadores y garantes de un desarrollo tecnológico inclusivo y sostenible. No podemos dejar la era inteligente solo en manos del mercado. Precisamente. La era inteligente no es solo un asunto tecnológico, es un asunto social, y para que sea un éxito necesitamos la colaboración de todos los actores: gobiernos, empresas, ciudadanos. Hablando de la dimensión social, en esta última parte de nuestra inmersión, queremos profundizar en las implicaciones éticas y sociales de la era inteligente. Empecemos por la ética de la IA. Se habla mucho de la posibilidad de que la IA se vuelva autónoma, que tome decisiones por sí misma. Es un escenario realista. Debemos preocuparnos. La IA autónoma es un tema complejo. Es cierto que la IA avanza hacia una mayor autonomía, pero aún estamos lejos de una IA que pueda tomar decisiones morales por sí misma. La idea de una rebelión de las máquinas, al menos por ahora, pertenece al ámbito de la ciencia ficción. Alivio escuchar eso. Pero entonces, ¿dónde está la línea roja? ¿Qué límites éticos debemos considerar al desarrollar y aplicar la IA? Debemos asegurarnos de que la IA no se utiliza para discriminar a las personas o para violar su privacidad. También debemos evitar la creación de sistemas de IA que puedan usarse para fines militares o para el control social. La IA debe estar al servicio de la humanidad, no al revés. Totalmente de acuerdo. La tecnología debe ser una herramienta para el bien común, no un instrumento de opresión o control. Y hablando de control, ¿quién controla el desarrollo de la IA? Hay riesgo de que el poder se concentre en manos de unos pocos, como las grandes empresas tecnológicas. Es una preocupación legítima. Existe el riesgo de que el poder de la IA se concentre y exacerbe las desigualdades existentes. Para evitarlo, necesitamos mayor transparencia y participación ciudadana en el desarrollo de la IA. ¿Y cómo podemos lograr esa mayor participación? No todo el mundo tiene los conocimientos técnicos para entender cómo funciona la IA. Es fundamental invertir en educación y formación para que todos podamos comprender y utilizar la IA de forma crítica y responsable. Necesitamos una sociedad digitalmente alfabetizada capaz de participar en la configuración de esta nueva era. La era inteligente no debe ser una era de tecnocracia, sino una era de participación ciudadana y empoderamiento digital.
Y hablando de participación ciudadana, ¿cómo afecta la era inteligente a la democracia? ¿Facilita la participación política o la dificulta? Las redes sociales y las plataformas digitales tienen un gran potencial para la movilización ciudadana, pero también hemos visto cómo estas mismas herramientas pueden usarse para difundir desinformación y manipular a la opinión pública. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para la democracia, pero también un arma de doble filo. Es la paradoja de la era digital. Entonces, ¿cuál es la clave para aprovechar el potencial democrático de la tecnología sin caer en sus trampas? Necesitamos desarrollar una ciudadanía crítica y digitalmente responsable. Ciudadanos capaces de discernir la información veraz de la falsa y de utilizar las herramientas digitales de forma ética y responsable. La educación y el pensamiento crítico son fundamentales en este nuevo panorama. Y hablando de un nuevo panorama, no podemos olvidar el impacto de la era inteligente en el mundo del trabajo. Nos espera un futuro de desempleo masivo a medida que las máquinas reemplazan a los trabajadores. Debemos temer a la automatización. Es cierto que la automatización y la robotización están transformando el mercado laboral. Algunos trabajos desaparecerán, pero también surgirán nuevas oportunidades. La clave estará en la adaptación y la formación continua. Debemos estar preparados para aprender nuevas habilidades y para reinventarnos profesionalmente a lo largo de nuestras vidas. ¿Y hacia dónde debemos dirigir esa reinvención? ¿Qué sectores tendrán mayor demanda en la era inteligente? Las áreas relacionadas con la tecnología, la ciencia de datos, la ciberseguridad y la economía digital tendrían una gran demanda. También veremos un crecimiento en sectores como la salud, la educación y el cuidado de personas mayores. La era inteligente no solo destruirá empleos, sino que también creará nuevos puestos de trabajo que requieren habilidades y conocimientos diferentes. Un cambio profundo en el mercado laboral que nos obliga a todos a adaptarnos. Pero más allá del trabajo, ¿cómo afectará la era inteligente a nuestra forma de vivir? Corremos el riesgo de aislarnos socialmente y de volvernos dependientes de la tecnología. Es cierto que la tecnología puede contribuir al aislamiento social si no se utiliza de forma responsable, pero también puede ser una herramienta para conectar con personas de todo el mundo y para construir comunidades virtuales. Al final, la tecnología no es buena ni mala en sí misma. Depende de cómo la utilicemos y de qué valores la impregnemos. Una idea clave para cerrar nuestra inmersión. La era inteligente nos plantea grandes desafíos, pero también nos ofrece una oportunidad única para construir un futuro mejor. Depende de nosotros utilizar la tecnología para mejorar nuestras vidas y para crear un mundo más justo, sostenible e inclusivo. Totalmente de acuerdo. La era inteligente debe ser una era de progreso no solo tecnológico, sino también social y humano. Un futuro en el que la inteligencia artificial no solo se mida por la capacidad de las máquinas, sino por la sabiduría de los seres humanos. Y con esa reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en la era inteligente. Ha sido un viaje apasionante, lleno de aprendizajes y desafíos. Esperamos haberles dado las herramientas para comprender mejor este nuevo panorama y para participar activamente en su construcción. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, la era inteligente ya está aquí. Aprovechemos su potencial para construir un futuro mejor para todos.